Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Somos Más. Hoy día, Jorge Zamora va a conversar con todos nosotros. Yo voy a salir de pantalla, pero voy a estar muy atento y participando en el chat junto a todos ustedes. A Dunia Arre Krause, que se viene sumando a la transmisión. Bienvenida, Dunia. Bueno, a Vicente, que estuvo con nosotros en pantalla, la Paola Stevens también. Un abrazo gigantesco a ambos. Juan Congu, Al Graf, José Yusef, hola, ¿cómo estás, José? ¿Cómo anda todo? ¿Y cómo va avanzando lo que habíamos conversado? Ahí después conversamos por WhatsApp. Are Sims, hola, ¿cómo estás? Den like ahí abajito, a ese lado. Den like al video, ¿cierto? Para que esto se viralice y se mantenga arriba en la lista de YouTube entre los recomendados y de esa forma más gente pueda acceder a toda la información que vamos a tener hoy día de la mano de Jorge Zamora y don Gabriel Furman, a quien yo no voy a presentar, ya dije el nombre, se me salió Jorge, perdona, pero, Jorge va a entregar el currículum de esta persona que nos va a acompañar hoy día y tiene mucho que decir y de quien tenemos mucho que aprender junto a Jorge. Así que bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola Sebastián, qué bueno verte. ¿Qué tal, muchachos? Igualmente. ¿Cómo están? Oye, Jorge, te dejo entonces para que tú puedas hacer la presentación, ¿cierto? Y explicar un poco de qué va a tratar el programa para que la gente vaya y recomiende a sus conocidos también y los traigan acá. Oye, Excelente. sí, pues los invito a todos a avisar de qué se va a tratar este programa, qué es lo que va a explicar ahora Jorge, y darle adelante nomás porque tenemos que emprender, tenemos que salir adelante, y para eso la mejor fuerza que uno puede tener es la interior, y esa fuerza interior muchas veces sirve para poder superar todo tipo de obstáculos. Y eso es el fin de este espacio que Jorge Zamora tan gentilmente se ha ofrecido a conducir permanentemente para todos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos en un rato. Buenísimo, gracias Sebastián. Hola muchachos, hola Alfredo, Ale Sims, Pía, que bueno, los Denise Cohen, bienvenida, don Juan Congu, etcétera, todos los que nos están viendo, bienvenidos. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Realmente es un agrado y un privilegio contar con Gabriel. Lo voy a presentar. Gabriel estudió filosofía, es director de una escuela de coaching, está certificado internacionalmente en coaching, estudió además negocios en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, es mentor coach, es formador de empresarios, formador de gerentes, es una persona a quien tengo el gusto de conocer y hoy día lo invitamos a hablar de un gran tema. ¿Cuál es ese gran tema? Si es que vas a emprender o estás pensando en emprender, vas a tener que ganar la primera de todas las batallas, que es esta de acá. Es decir, vas a tener que creerte el cuento, vas a tener que vencerte a ti mismo. Y para eso invitamos a Gabriel Furman. Así que, Gabriel, bienvenido a este programa y me alegra mucho verte por aquí. Jorge, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Excelente, buenísimo. Entremos en materia, ya te presenté, obviamente es un resumen, el currículum es bien impresionante, así que solamente hice un barrido rápido. No sé si tú nos puedes contar cuál es tu especialidad y cómo llegaste a este tema central que es creerse el cuento. ¿Cómo llegaste a ese tema? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que creerme el cuento, lo digo en primera persona porque en realidad ha sido mi propio recorrido de los últimos 10 años. Yeah. Y en realidad no es que llegué a ese tema como desde una mirada más como académica o teórica, sino que en realidad para mí, Jorge, ha sido el propio desafío que he tenido que enfrentar, aprender a creerme el cuento para poder emprender, sacar adelante mis proyectos, poder enfrentar empresarios prestigiosos, poder trabajar con equipos de venta de alto desempeño. Entonces, al final yo creo que el tema, para mí personalmente, de creerse el cuento, ahora lo estoy concretando en un libro y sistematizando justamente porque en realidad ha sido mi propio desafío de los últimos, yo te diría, 10 años. Y creo que es un tema que comenzó, pero obviamente sigue en evolución y en crecimiento permanente desde mi parte. ¿Cuál es el problema o en qué le afecta a una persona no creerse el cuento? Cuando una persona no se cree el cuento, no es capaz de ejecutar las acciones que necesita ejecutar para progresar. Ese es el resumen de todo el tema. Tan buena la definición que me quedé callado. Bueno, se acabó con esa definición completa, no hay nada más que preguntar, se acabó la entrevista porque está perfecto. Claro, queda detenida la persona. Efectivamente, cuando no me creo el cuento estoy paralizado frente al perfeccionismo, paralizado frente al qué dirán, paralizado frente al no lo haré lo suficientemente bien, paralizado también frente a mi no aceptación de una persona imperfecta. Y de hecho, en realidad, ese es el gran problema. Y lo he experimentado no solamente haciendo coaching y consultoría en empresas,
sino que también formando a coaches, y cuando tienen que hacer su primera sesión de coaching ahí frente al equipo docente, de este programa que nosotros lideramos, no pueden hacer y ejecutar la primera sesión de coaching. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué te frena a hacerlo? Chuta, es que, ¿qué van a decir los profes? ¿Y si no lo hago bien? ¿Qué va a pensar mi cliente con el cual estoy practicando? Y lo que ocurre ahí muchas veces es que se paralizan hasta que justamente conversamos un poco de cuáles son las técnicas de creerse el cuento y eventualmente a través de la acción imperfecta logran ejecutar esa acción y el miedo empieza a desaparecer. Genial. ¿No creemos el cuento de los chilenos o no? Porque, tenemos fama de no creernos el cuento, o quizá era antes y ahora estamos más parecidos a los vecinos. ¿No creemos el cuento de los chilenos o no? Es una buena pregunta. Mira, honestamente no he hecho ningún tipo como de estudio estadístico, pero sí definitivamente es algo que yo personalmente lo veo en el día a día profesional. Eso significa que yo te diría que el 95% de las personas con las cuales trabajan tienen las habilidades que necesitan para avanzar, pero justamente por no creerse el cuento están paralizados y con miedo. Me costaría decir o emitir un juicio si efectivamente es algo eso nacional de nuestro país, pero por lo menos desde mi experiencia limitada, sí es muy, muy frecuente. ¿En qué lo ves tú? ¿En qué se nota? ¿O cuáles son los síntomas? ¿En qué te fijas? Mira, esta persona no se cree el cuento y está con este problema, con este sufrimiento. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que no tiene confianza? ¿Es lo mismo que la confianza en sí mismo o no es lo mismo? Es una forma de decirlo, sí, es una forma de decirlo. Cuando yo aprendo a creerme el cuento, en realidad lo que estoy desarrollando, Jorge, es la seguridad en mí mismo, pero es con una bajada mucho más práctica y pragmática. Es como seguridad en mí mismo, pero no solamente que me siento mejor conmigo, sino que se manifiesta en la práctica, en la ejecución de ciertas acciones que sirven para progresar, sea cual sea el proyecto que la persona tenga. ¿Y podría darme un ejemplo para los que nos están escuchando? Aquí te mandan muchos saludos, Juan Emerildo, Maggie, Liliana. ¿Nos puede contar un ejemplo práctico, simple, de cómo sería, cómo puede cambiar la vida de una persona si da ese paso? Ya vamos a ver cómo dar ese paso y se cree el cuento. Ok, bueno, yo te puedo dar muchos ejemplos y yo creo que los más valiosos y quizás el que conozco más directo es el mío mismo. Claro. Porque en realidad yo creo que para poder hablar de un tema así que implica un desafío personal interno, creo que si yo mismo como autor de este libro y que he desarrollado este proyecto, si yo no lo he hecho, creo que no tengo mucha autoridad para hablar de eso. Pero te doy un ejemplo concreto. Sacar mi podcast. Mi podcast nació durante la pandemia, durante el 2020. Ahora, yo te quiero contar, Jorge, que cuando se me vino la visión y las ganas de querer tener un podcast por una conversación muy potente que había tenido con un amigo, mi primera reacción fue esa. Le dije, ¿un podcast? ¿Yo? No, imposible. Hoy es que tiene que ser perfecto. ¿Y qué micrófono? ¿Y qué micrófono tengo que comprarme? Ahí me metí a Amazon, hay 1000 tipos. Claro. Y yo llevaba escuchando podcasts de gente muy famosa que llevan años también, a Tim Ferriss y muchos otros así que llevan años haciéndolo. Y yo me comparaba con ellos. Y justamente como quería hacerlo perfecto, entonces no podía hacer o grabar ese primer capítulo. Entonces, en resumen, el ejemplo concreto que yo he vivido en carne propia, un ejemplo de muchos, es que no era capaz de grabar ese primer episodio del podcast porque no soy capaz de darme permiso de hacer algo de forma imperfecta y por lo tanto progresar. Oye, y hablemos de eso, hablemos del perfeccionismo. Si alguien te está escuchando ahora, está viendo este programa y dice, quiero emprender, pero no tengo todo listo. ¿Es perfeccionismo eso, no? Para mí el perfeccionismo es cuando me paralizo y no ejecuto las acciones por miedo a que no sean perfectas. Ahora, tenerlo todo listo, yo creo que también podría ser una especie de perfeccionismo. Y de hecho, nunca tendremos todo listo. Nunca tendremos todo listo. Entonces, mi perspectiva, lo que he aplicado en mí y también lo comparto con mis clientes, es que en realidad no es necesario tener todo listo para comenzar.
porque de hecho si espero tenerlo todo listo o estar preparado para empezar, en realidad nunca empezaríamos nada, porque Claro, nunca estoy realmente preparado para hacer nada. yo creo que es un gran punto, ¿ah? Ese es un gran punto, que uno nunca está preparado. Oye, preparado para casarse, preparado para tener hijos, preparado para emprender. Uno nunca está Claro. preparado. Aquí dice Maggi, manda salud, dice, soy demasiado perfeccionista y nunca encuentro que lo hice lo suficientemente bien. A mí me pasa lo mismo, yo me autocastigo. Yo también tengo un podcast y digo, pero qué vergüenza, qué mal se la música, qué mal se escucha esto y no se entiende. ¿Por qué pasa eso? De aquí otro comentario antes de responder esa pregunta, dice Juan Emildo, en Chile gran problema para emprender a entre emprendedores. ¿Cuál es el canal de Gabriel Furman? Pregunta. ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es el canal? Yo tengo un canal en YouTube con mi nombre, Gabriel Furman, o también pueden encontrar todo el podcast ya también en mi sitio web, gabrielfurman.cl. Ya, perfecto. Yo he escuchado varios programas de eso y son como una terapia, porque uno se empieza a revisar internamente, porque no sé si a todos les pasa, pero yo también soy perfeccionista y sufro, digo, ¿cómo lo hice tan mal? ¿Cómo ese diálogo Sí. interno, qué es lo que uno tiene que hacer para callar la mente? ¿La mente tiene un relato o no lo tiene? ¿Son inventos? ¿Son fantasmas que uno tiene en la cabeza? ¿Por qué pasa esto? Bueno, una vez escuché una frase de Jorge que dice que la persona más importante con la cual hablas durante el día es contigo mismo. Entonces, Claro, muchos líderes toman cursos para ser buenos oradores y ser buenos speakers y movilizar a su gente, y está bien eso. Pero hay una persona que estará contigo siempre, y ese eres tú. Entonces yo le pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cuál es la calidad de tu diálogo interior? Escúchalo, porque la calidad de tu vida va a depender de cómo te hablas permanentemente. El primer paso ahí en ese sentido es aprender a escucharlo. Y otro punto muy, muy potente, Jorge, para salir un poco de ese diálogo mental interior que a veces nos limita, es entender que no necesariamente tienes que creer todo lo que piensas. mira, que bueno, yo puedo aprovechar esta entrevista para hacerme una psicoterapia aquí contigo y ventilar mi diálogo interno. Yo tengo Dale. un crítico acá adentro, que está todo el día criticando. Oye, no le hiciste mal, ahí faltó esto, eso está mediocre. Es un crítico que está acá. En el fondo lo que dices tú es que, no sé si a alguien más le pasa, quiero saber si yo soy el único loco que tiene un crítico metido en la cabeza o en la audiencia también hay otro que quiera compartir su locura conmigo y decir que también tiene un crítico. Yo creo que tiene que haber por lo menos uno. Y este crítico que está acá siempre encuentra todo malo. ¿Qué me recomiendas ahí? O alguien que le pase algo parecido. No sé, ¿seré yo el único aquí o no? ¿Habrá alguien más? Ah, qué bueno, tenemos otro loco. Maggi, bienvenida a la cofradía de personas con trastornos. Buenísimo. ¿Qué hago con eso? ¿Qué se debe hacer? Primero, reconocer que hay un diálogo, ese diálogo es mi mente. ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo lo administro? Tú dijiste primero escuchar. Ok, lo escuché, tengo un crítico. En mi caso es un crítico, en el caso de otro podría ser un perfeccionista, en el caso de otro podría ser alguien negativo, ¿no? Ese diálogo. Primero escuchar y después no creer. ¿Qué hago en la práctica? Bueno, en la práctica hay un tema muy importante que es primero, bueno, como dijimos, aprender a escucharlo y no creer todo lo que pienso. Eso es tan potente, Jorge, pero eso hay que llevarlo a la práctica, hay que pragmatizarlo de manera tal de que las personas puedan tener un ejercicio práctico. Entonces, la forma en que se hace eso es muy importante escribir. Escribir, tener una bitácora de aprendizaje o de registro donde yo puedo escribir ese diálogo mental que aparece. Escribirlo. Y cuando lo escribo, de alguna forma, entre comillas, sale de mí y puedo manejarlo mucho mejor. Si el punto está, Jorge, yo creo que todos tenemos este diálogo interior. Okay. Yo creo que definitivamente no estás solo. Yo creo que a todo ser humano que habita este planeta le ocurre. Ahora, lo que pasa es que algunos somos más conscientes o menos conscientes que otros, pero el punto está en tomarlo. Muchas veces el escribir, ¿qué es lo que pasa por mi cabeza? Está muy, muy bueno. Otro ejercicio muy potente es preguntarme y también registrar por lo menos una vez al día qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo. ¿Qué estoy pensando? Sí, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo ¿Ya? Y qué estoy haciendo. Ya. Es una técnica que también sirve muchísimo porque cuando yo escribo me separo, me desidentifico y entonces puedo manejarlo. Perfecto.
aquí dicen, yo también creo que todos somos nuestros críticos, es verdad, a veces nosotros somos los, ¿es verdadero o falso? Ahí respóndeme tú. Nosotros somos los más críticos con nosotros mismos. Perdón, no te escuché. Que nosotros somos los más críticos con nosotros mismos o los menos misericordiosos con nosotros mismos. Sí, de hecho está estudiado en los estudios científicos que se han hecho en el área de la autocompasión. Eso ha sido liderado por Christine Neff a nivel mundial, y hay unos estudios que ella hizo desarrollando el tema de la autocompasión, explicando y demostrando que solemos ser mucho más críticos con nosotros mismos que con otras personas. Estadísticamente está demostrado eso así. Entonces, cuando se activa... ¿Ah? Esto lo han medido. Claro, efectivamente. El trabajo que ha hecho Christine Neff con el tema del self-compassion, autocompasión, está muy, muy interesante. Y ella desarrolló un poco cómo salir de ese diálogo mental a veces limitante. Oye, déjame volver a un punto que tú dijiste, hablaste de la bitácora, y mira, parece que nos habíamos puesto de acuerdo. Yo tengo aquí mi diario de vida, me compré un cuaderno, partí recién. Ya. Y tengo aquí mis apuntes, estas son las escrituras de ayer. Partí el día, mira, cada día llevo como 4 días. Y escribiendo un diario de vida, porque me leí un libro una vez de un tipo que mostraba los beneficios de escribir un diario de vida. Y yo lo hago, la verdad es que lo hago para no comenzar el día en piloto automático, eso es lo que busco en realidad. Más que llegar a algo muy interesante, es no partir el día revisando emails, que son básicamente la agenda de otras personas invadiendo mi agenda. Entonces, ¿qué otros beneficios tiene escribir así diario de vida en la mañana al partir del día, además de no partir en modo automático? ¿Para qué más puede servir? ¿Y cómo se vincula con creerse el cuento, con mejorar esa confianza en uno mismo orientada a la acción? Bueno, lo que pasa es que una de las grandes dificultades para aprender a creerme el cuento es justamente este crítico interior perfeccionista que nos inmoviliza. Yeah. Entonces, de hecho yo quería ser un poquito más preciso, o otro ejercicio que se puede hacer, también muy potente, que se puede hacer en la mañana, es un ejercicio de autocompasión por escrito. Mira, wow. Y el ejercicio de autocompasión por escrito consiste básicamente, Jorge y toda la gente que nos está escuchando, es aprender a tratarme a mí mismo con la misma compasión que trataría a un mejor amigo que está pasando en un momento de dificultad o desafiante. Qué genial. Porque uno con un mejor amigo me estaba poniendo el caso, escuchándote, yo no le diría las cosas que mi diálogo interno dice, pues al contrario, claro, le diría, oye, pero no importa, ¿no? Claro, ese es el ejercicio. De hecho, el ejercicio por escrito que se usa en autocompasión muy potente y esencial para todo emprendedor es ¿cómo tratarías tú a un amigo tuyo que esté en tu misma situación? Mira, y poner eso por escrito, y poco a poco con la repetición, esto no es de un día para otro, con la repetición puedo empezar a desarrollar la autocompasión. ¿Pero por qué por escrito? O sea, la parte que no logro entender. Sé que tiene valor porque me consta al escribir el diario de vida, que básicamente yo escribo 10 minutos, cualquier cosa que se me viene a la mente, pero ¿por qué por escrito? ¿Cuál es el valor de lo escrito? El valor de lo escrito es que salgo un poco de mi mente a través del cuerpo y un movimiento de mi mano. ¿Ya? O de las teclas del computador. Si yo me quedo en mi cabeza, voy a seguir atrapado por mis pensamientos. En cambio, si hago una acción que involucra mi hombro, mi brazo, mi codo, mi mano, mis dedos, el lápiz, la hoja, inmediatamente estoy saliendo del mundo mental incesante que no para de hablarme. Y para salir de ahí, no puedo hacer el ejercicio ahí. Tengo que bajar a una acción concreta y movilizar alguna parte de mi cuerpo. Me hace todo el sentido del mundo. Un día estuve en un entrenamiento que era sobre cómo administrar mejor la mente. Sí. Y había que escribir en un papel los temores que uno tenía. Y ¿sabes lo que me pasó? No sé si es que alguien que está escuchando esto va a pensar que somos histéricos, pero no es así. En realidad estas cosas ocurren. Escribí los temores que tenía, y cuando los vi en el papel dije, esto es ridículo. O sea, ¿quién podría tener de miedo a estas cosas? No tiene ningún sentido. Las cosas dejan de ser terroríficas cuando las escriben en un papel. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué?
Yo creo que la razón es porque cuando el pensamiento está en mi mente, es como todopoderoso. Está ahí feliz ese pensamiento que te dice, no está bien, tiene que ser perfecto, mira cómo lo hizo el otro. Entonces está ahí feliz porque de alguna forma yo creo, esta es mi convicción personal, que venimos a este mundo a mejorar, a perfeccionarnos, a salir de este mundo mejor de cómo llegamos. Entonces justamente nuestra mente es una oportunidad excelente para poder desarrollar mi relación con los pensamientos y, y yo creo que entonces cuando lo pongo por escrito, le quito poder a ese pensamiento y por lo tanto puedo elegir cuáles son los que me sirven y cuáles no. Oye, me gustaría tomar un punto que estaba comentando recién Maggie, habla sobre ser hiperactiva. Maggie no está sola, yo también soy hiperactivo, incluso tomé Rabotril cuando chico, no mucho tiempo, el daño neuronal no fue tan severo. Ella dice que, ¿qué pasa si eres hiperactivo y te cuesta concentrarte? ¿En qué sentido? Yo sé que tú no eres psiquiatra ni neurólogo, pero quiero tomar el comentario de Maggie desde el autosaboteo. No sé si te ha pasado, o a quienes nos escuchan, les ha pasado que dicen, voy a hacer esta tarea que es importante, voy a hacer algo que tengo que hacer que es importante, y me empiezo a desconcentrar para no hacerlo y para postergar. No sé si nos puedes comentar eso, o cómo lo ves tú desde el punto de vista de la procrastinación, el autosaboteo, el diálogo interno. ¿Qué es lo que opinas tú de eso? Habría que entender un poco más a qué se refiere Maggi con ser hiperactiva. Dice, ¿cómo llegar a concentrarme sin morir Claro, en el... ¿Cierto? claro. Sí, sí, exacto. Obviamente yo no eres experto en déficit tradicional, pero yo quiero tomar ese comentario y vincularlo con el dominio, vincularlo con el tema de la procrastinación, con el perfeccionismo, con el Ah, no concentrarme y no avanzar, porque eso es mi principal obstáculo para lograr la tarea. bueno, una vez leí una frase, Jorge, que dice que la procrastinación es hija del perfeccionismo. Mira, ¿Por qué a mí por lo menos me hace sentido? Porque cuando quiero hacer las cosas perfectas, no las voy a hacer ahora, porque si las hago ahora no van a salir perfectas. En cambio, mañana quizás me van a salir mejor. claro, Y mañana digo lo mismo. claro. Entonces digo, efectivamente, no lo voy a hacer ahora porque la forma en que tengo pensado hacerla no es perfecta. Entonces la hago después. Oye, Entonces, sí, no, no, te interrumpí. Procrastinación, para que nos estén escuchando, es principalmente postergar, ¿no? Es postergar las decisiones o las acciones. sí, procrastinar justamente significa posponer. Oye, la vida de una persona debería ser, en términos por lo menos profesionales, mucho mejor si esa persona, cualquiera de lo que nos escucha, uno mismo, se creyera el cuento, porque daría más pasos, porque tomaría más acciones, correría más riesgos, andaría más seguro por la vida. ¿Cuál es el mecanismo que traduce el creerse el cuento en una vida profesional mejor, o en un emprendimiento mejor, o en un negocio mejor? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, si entiendo bien la pregunta, el mecanismo, una de las formas para justamente creerme el cuento, es lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta. Ya, ¿qué es eso? ¿A qué te Y refieres con eso? el poder de la acción imperfecta justamente consiste en ejecutar una acción aceptando que va a ser imperfecta. De hecho, el modelo que yo estoy proponiendo en este libro que estoy escribiendo, ahora que estoy terminando de escribir, es el modelo VAC, que es visión, acción, calibración. Entonces, en resumen, ¿cómo se aplica esto? Visión es definir qué es lo que yo quiero hacer. Ya, por ejemplo, quiero grabar mi primer podcast. Ya. Ahora, el punto está en que muchas veces nos quedamos en el querer hacer, Ok. pero no pasamos al hacer justamente por no creerme el cuento, por el qué dirán, el qué van a decir los otros, cómo seré evaluado, etcétera, por no hacerlo perfecto. Entonces, ahí lo que se requiere es justamente una aceptación de mi imperfección y pasar del miedo a la acción. La forma en que se transforma el miedo en coraje es a través de la acción imperfecta. Entonces, la fórmula es visualiza qué quieres y luego, aquí viene un punto muy importante,
no lo analices mucho, suelta tu mente, porque análisis igual parálisis. Ya, hay un punto después que ya no puedo seguir analizando si no hago nada. Efectivamente. Entonces lo más poderoso es pasar a la acción imperfecta. Y ahí es muy importante, de alguna forma, entender el poder que tiene la acción imperfecta y cómo la acción imperfecta al final va a debilitar el fantasma del miedo mental. Es increíble, Jorge, cómo yo, trabajando con muchas personas, cuando ejecutan esa acción imperfecta, cuando se dan el permiso de ejecutar esa acción imperfecta, se dan cuenta de que el miedo de ejecutar la acción, una vez que la ejecutan, es mucho menor al miedo, al fantasma mental que tenían antes de ejecutarla. Entonces, una de las cosas más potentes para derribar ese miedo que nos impide avanzar y creernos el cuento es a través de la acción imperfecta. Encuentro genial, porque en el fondo lo veo, no es mía, lo acabo de ver en un amigo mío que tomó una decisión de inversión, pero fue bien rápida la decisión de inversión que tomó. Hizo una compra grande. Entonces yo lo miraba y le decía, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y su respuesta fue no, en lo absoluto. Entonces, y nos quedamos mirando y dije, pero bueno, entonces, ¿pero cómo voy a estar seguro si es una inversión? Lo peor que puede pasar es que pierda gran parte de esto. Bueno, y lo crearé, lo voy a hacer de nuevo. En el fondo voy a ganar la plata de nuevo. Y claro, la historia de él es que ha hecho tantas subidas y bajadas que el efecto neto de todas las subidas y bajadas, es decir, de los aciertos y los desaciertos, es que le va muy bien. Es tanto lo que lo ha hecho que ya es un proceso inconsciente. Fue y se compró 16 departamentos, a eso me refiero. 16. O sea, está bien comprarse uno. Yo entiendo comprarse dos. Entiendo comprarse tres, pero 16. Entonces es un tipo que él ya dio ese paso de la acción imperfecta y me dijo, mira, muchas veces gano, muchas veces pierdo, pero ya lo acepté. No estoy esperando la movida perfecta. Ese es como el punto. Y el efecto neto es que, claro, es que precisamente, bueno, obtiene muchas cosas, logra muchas cosas. ¿Qué piensas tú de eso? Es una fórmula, atreverse, pensando las cosas, pero después de un cierto punto ya hay que hacerlas, ¿no? Efectivamente, y una de las cosas más potentes es que esto genera un círculo virtuoso. Porque si yo no me creo el cuento y tengo miedo, no voy a ejecutar la acción. Claro. Entonces, como no ejecuto la acción, primero el círculo vicioso que se podría formar es, quiero hacer algo y no soy capaz, Claro. porque no he ejecutado la acción necesaria. Claro. Círculo vicioso. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso para pasarlo a ser virtuoso? Es a través de la acción imperfecta. Y cuando ejecuto esa acción, por pequeña que sea, yo no solamente estoy dando un mensaje al mundo de que avancé, progresé, sino que lo más importante es que me estoy dando un mensaje a mí mismo de que puedo hacerlo. Y yo creo que yo creo que una de las cosas más motivantes en la vida es la sensación de que puedo generar progreso. Y el progreso se ejecuta o se logra a través de la ejecución de ciertas acciones imperfectas. Cuando hago la acción, me estoy dando el mensaje a mí mismo. Uno, me doy el permiso de ser imperfecto y mostrarme vulnerable frente a otros, tal cual como soy. Y además, me estoy enviando un mensaje a mí mismo que me dice, quiero algo, y mi acción me demuestra que fui capaz de ejecutarlo, lo cual alimenta la motivación y por lo tanto genera nuevas acciones imperfectas que se pueden ir calibrando y mejorando para mejorar los resultados. Bueno, fue genial. Mira, mientras te escuchaba me acordé de un caso. Yo entreno, como tú sabes, escritores. Entreno primeros escritores. Así que cuando yo escriba el primero, Gabriel, me tengo que poder ayudar en el segundo porque no me vas a necesitar. Pero para los que están por escribir su primer libro, una de las cosas que hago es entrenar a estos primeros escritores. Y una de estas alumnas que terminó el programa se llama Natalia, es una mujer simpaticísima, es un personaje, y terminó su libro y le pregunté, bueno, ¿cómo vas a hacer el prólogo? Y me dijo, mira, lo voy a pedir no quiero dar el nombre ahora, pero a una persona famosa, muy famosa, que me escriba el prólogo.
Y yo le dije, bueno, sí, qué buena idea. Le dije, bueno, obvio que no, porque es imposible. Hoy día hablé con ella en la mañana y le pregunté cómo te ha ido con tu libro. Y me dijo, mira, muy bien, ya le pasé el prólogo a esta persona y lo está escribiendo. Y le dije, pero espera un poco. Le pasaste digamos que sería el Tony Robbins de la motivación en nuestro país, digamos, en Latinoamérica. Le pasaste el prólogo a esta persona famosa. Sí. Y lo está escribiendo. Sí. Y así, mira, lo llamé y le pregunté, hola, mira, ¿podría escribir mi prólogo? Eso. O sea, en realidad era lo más simple del mundo. La única diferencia entre ella y yo no lo haría, es que ella tomó el teléfono, llamó, consiguió el teléfono y le pidió, hola, mira, soy Natalia, ¿podrías escribir mi prólogo? Y él dijo que sí. No fue más complicado que eso. Esa fue toda la ciencia. Tomó el teléfono, llamó y pidió. A mí, te digo honestamente, me costaría mucho. O sea, llamar a un famoso para pedirle que escriba el prólogo sin que yo lo conozca. Entonces ahí me acordé cuando te escuchaba que como las personas, eh, si se atreven, logran. Quizá no estamos perdiendo muchas cosas, eso es lo que te quiero decir. Sí, un ejercicio que considero poderoso y que también hago en sesiones de coaching o incluso a veces en entrenamientos de liderazgo es, imagínate que tuvieras 80, 85 años y miras para atrás en tu vida. Y probablemente lo que va a ocurrir ahí, de hecho hay un estudio de qué es lo que la gente se arrepiente justo antes de dejar este mundo, y mucha gente se arrepiente, de lo que la gente más se arrepiente es de no haber tomado suficientes riesgos y haberse atrevido. Mira. Y yo pienso, Jorge, que la vida se construye a través de la acción. Y muchas veces, por este miedo, nos perdemos y sacrificamos una versión mejor de nosotros. Hay un potencial personal que está esperando ser liberado, y yo creo que a través de ciertas técnicas del creerte el cuento puede ayudar a generar un progreso muy profundo. El tema, uno de los temas centrales que tú estás tocando es el tema del miedo, cómo administro el miedo. Me acuerdo de una frase del general George Patton en la Segunda Guerra Mundial, que decía, si el miedo creo que es Patton, sí, creo que es el que dice, si el miedo consiste en no tener, perdón, si ser valiente consiste en no tener miedo, nunca he conocido un hombre valiente, solo he conocido hombres que vencen el miedo. ¿Por qué el miedo nos liquida? ¿Y cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo administro el miedo? ¿Es realmente un enemigo tremendo el miedo? ¿O un enemigo secundario? El miedo, hay miedos que nos protegen, Jorge, yo creo. Hay miedos que nos protegen y nos ayudan a ponernos bajo techo cuando sentimos un terremoto. Entonces el miedo se manifiesta en el cuerpo y corremos entonces a, no sé, salvar a mi familia, ponerme en un lugar adecuado, por ejemplo, para evitar posibles pérdidas o daños. Pero cuando el miedo me limita, cuando el miedo me impide ejecutar acciones que en realidad son fantasmas que se han generado en mi mente, entonces ahí estamos usando el miedo, o el miedo nos está usando, mejor dicho, a nosotros, y nos bloquea para avanzar. Ahora, yo justamente desarrollando este libro y este modelo de los 3 pasos, y hablando con gente a nivel mundial que es experta en temas de psicología positiva, motivación y coaching, una vez conversando con Tal Ben-Shahar, que se hizo famoso enseñando en la Universidad de Harvard, yo le escribí por LinkedIn porque tengo llegada con él, y le dije, ¿cómo una persona actúa si tiene miedo a actuar? ¿Qué hace con el miedo? El miedo paralizador. Entonces me dijo, you take the fear with you. Te llevas al miedo contigo. Y eso para mí fue un cambio paradigmático. Porque en la acción imperfecta no es que dejas de tener miedo necesariamente. Tienes miedo y ejecutas con ella. Oye, mientras tú explicas, yo voy a arreglar aquí en internet un segundo, que estoy con problemas, me dicen acá. ¿Puedes comentar eso? ¿A qué te refieres con llevarte el miedo contigo? Sí, buenísimo. Buena pregunta. Yo te doy un ejemplo muy pragmático, Jorge, y es, por ejemplo, estar acá conversando contigo en un live. Esto, para mí, representa
una acción imperfecta con una cierta sensación de miedo. Ya con el tiempo se va pasando y también con el tiempo y la experiencia se va pasando. Pero yo creo que hacer un live así, con gente que no conozco que me está escuchando, que no sé exactamente qué pregunta me va a llegar, que no sé qué pregunta me vas a hacer tú, que no sé exactamente cómo van a ser los comentarios, el hecho de exponerme acá frente a gente que no conozco, lo hago con mucha alegría, pero también con un cierto miedo. Aquí yo me estoy mostrando vulnerable. Estoy expresando opiniones que yo considero valiosas. No sé cómo la gente va a reaccionar. Entonces, ahora en este momento yo estoy ejecutando esta acción de compartir con ustedes con un cierto miedo. Claro, quizás al principio era mucho más. Ahora ya con el tiempo que he tratado de ser coherente con esto que enseño y, y probar la acción imperfecta ya durante mucho tiempo, ya poco a poco el miedo va pasando, pero el solo hecho de poder tener una conversación así contigo y con la gente que nos está escuchando de forma completamente improvisada, aquí no hay nada preparado, es algo que yo no podría haber hecho, por ejemplo, hace 5 años. Entonces acá yo estoy ejecutando una acción imperfecta con miedo. O si nos hubiésemos juntado a hacer, eso, a hacer esta conversación, no sé, pues hace 5 o 6 años, yo probablemente no la podría haber hecho justamente por el miedo al que dirán, al cómo lo haré, cómo me voy a preparar. Gabriel, ¿y dónde nace el miedo que dirán que yo vi? Una gran limitante. ¿Cómo? ¿Dónde nace el miedo al que dirán? Esa es una buena pregunta también. Yo creo que esto es un poquito más como crítico del sistema educacional, y esta creo que se puede ser una de muchas respuestas a esa pregunta. Yo creo que siempre fuimos evaluados por los resultados, por ejemplo, en el colegio. La nota en el colegio, la nota en la universidad. Y, y yo creo que siempre aprendimos, quizás sin darnos cuenta, a que mi valor personal depende de los resultados que logro. Y yo creo que esa fórmula está equivocada. Yo creo que obviamente lo que se mide y lo que importa en el mundo profesional son los resultados y tenemos que lograr resultados extraordinarios, ojalá. Sin embargo, el identificarme con los resultados es puede jugarnos una muy mala pasada, porque muchas veces los resultados están fuera de mi control. Yo lo que sí puedo controlar son las acciones que ejecuto, pero los resultados que obtengo muchas veces están más allá de mi control. Entonces, ahí creo que hay un desafío importante de entender que los resultados están fuera de mi control, pero donde sí soy responsable es sobre las acciones que ejecuto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Aprovecho de saludarte. Hola, mucho gusto. Sí. Oye, ¿estás con algún tipo tú de retorno? ¿Tienes la ventana de YouTube abierta aparte o algo así? ¿Nada? No, yo tengo acá solamente la ventana de StreamYard y tengo mi micrófono acá. Ah, ya, ok. Hay algo. Bueno, StreamYard, tú sabes que es una tremenda plataforma. Le quiero avisar a la gente, ¿cierto? Porque se están quejando ahí por el eco, porque hay ciertas deficiencias en el audio en este momento. Y pensábamos que era Jorge, pero parece que no es Jorge. Parece que StreamYard que alguna fallita está presentando en este momento. Así que bueno, seguimos. Jorge se salió y volvió a conectarse de nuevo para ver si mejora la conexión. Los dejo para que sigan adelante, ¿ya? ¿Tú cómo me escuchas tú? Yo te escucho perfecto, no, tu audio no ha tenido ningún problema, no ha tenido Ya. ningún problema hasta ahora. Ok, un saludo, un abrazo. Sí, gracias. Quizás mientras Jorge vuelve, puedo quizás contestar o leer algunos comentarios, lo que ustedes quieran. Ahí hay una buena pregunta. Dice, el miedo es parte de nosotros, debemos aprender a clasificarlo según la situación. ¿Quién dice eso? Ahí está. Natacha. Natasha Araya. Sí, y el miedo también tiene que ver con con que nos cuesta mucho mostrarnos tal cual como somos con nuestras imperfecciones. Y yo creo que ese es el miedo que muchas veces nos limita. Y aquí lo que hay que desarrollar, creo yo, Jorge, es aprender a desarrollar el poder de la vulnerabilidad también. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué te refieres con eso?
el poder de la vulnerabilidad implica aprender a sacar esas como armaduras a veces de mostrarnos o querer mostrarnos perfectos, de querer agradar siempre a los demás, de estar siempre pendiente de que mi definición de mi identidad son los resultados. Y yo creo que cuando acepto quién soy es cuando realmente puedo empezar a transformarme. De hecho, hay un escrito de Carl Rogers, famoso psicólogo humanista, si no me equivoco, que dice justamente eso, dice que cuando me acepto tal cual como soy, con mis luces y con mis sombras, es cuando realmente puedo empezar a progresar. ¿Somos exitistas los chilenos? Somos exitistas. Uy, no lo sé, habría que preguntarle... Cuando dices esa palabra, ¿a qué te refieres? ¿Qué nos gusta? Vivimos en función del éxito y demostrárselo a otros. Cuando dos personas se conocen en un evento social, hola, ¿cómo estás? Gabriel, ¿y tú, Jorge? ¿Y tú qué haces? Ah, no, mira, soy mentor coach, director de un centro de coaching y liderazgo. Fíjate la respuesta. Y lo traes hace años atrás. Estuve en una reunión en Estados Unidos y me llamó la atención porque un tipo le preguntó al otro, oye, ¿cómo te llamas? Pues tú dices, John. ¿Y tú qué haces? Soy papá. Pero hoy día, pero en general eso no es así. Aquí es, ¿qué haces? Soy gerente de X. Soy empresario de Y. La persona en esa conversación se definió por otro ámbito familiar. Y aquí nos definimos, por lo menos en este país, nos definimos por el cargo que ocupamos. ¿Qué dice eso? ¿Te dice algo, tío, no? Yo creo que estás tocando un tema muy profundo y a la vez muy importante, que es, al final, contestar a la pregunta ¿quién soy? Eckhart Tolle, en su libro New Earth, se lo recomiendo mucho, creo que se llama Nueva Tierra en español, creo, algo así. Él dice que exactamente lo que estás diciendo tú, Jorge, que cuando tú le preguntas a alguien quién eres, la respuesta es un rol de la persona. Papá, hijo, abuelo, jefe, gerente. Y eso es muy potente, porque los roles van y vienen. Y esta es una pregunta como mucho más filosófica, pero también interesante para dejar, quizás para que la gente reflexione, es ¿quién eres tú detrás de todos esos roles que cumples en tu vida? Pero ¿cómo se responde esa pregunta? Porque uno es distintas cosas en distintos roles. Si alguien, ¿qué es lo que ocurre o por qué ocurre y qué es lo que ocurre? Cuando alguien le dice, oye, hola, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? La pregunta que se usa es, ¿y tú qué haces? Claro. Y ahí te responde, no, mira, sacan los anteojos así. Mira, estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con la producción, control y logística y de las empresas, no sé cuánto, y bla, 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 bla. De repente llega un gringo en ese seminario y dice, soy papá. ¿Qué pasa cuando una persona responde, ahí dice la Paula Stevens, dice, una responde soy mamá? Exacto. ¿Qué es lo que hace que una persona responda, soy gerente de una empresa famosa, y otro responde, soy papá? Bueno, yo creo que distintas personas se identifican con distintos roles y cumplen también distintos roles en distintos ámbitos de la vida, lo cual es completamente normal, así es como nos conducimos generalmente. Pero yo creo que detrás de ese rol hay alguien. Que la idea acá no es empezar quizás como a hacer una conversación como más filosófica. Yo creo que es una pregunta que cada persona puede hacerse y la gracia es que la conteste cada uno. Mira, aquí Maki dice, es una conversa de hombres, no de mujeres. Los hombres siempre son más creídos, es verdad eso. Las mujeres entran en confianza de inmediato. Yo me he fijado, es verdad, es cierto. Sí, de hecho yo creo que hay dos preguntas que son esenciales, que es ¿quién soy? Y sobre todo, ¿quién quiero llegar a ser? ¿Y por qué es tan importante? Perdón, disculpa, me parece perfecto, aquí noté la segunda, pero la primera, ¿quién soy? ¿Por qué es tan importante? Yo podría, a ver, alguien que te escucha podría decir, ¿de qué estás hablando? Si yo sé quién soy. Por ejemplo, José Youssef podría pensar, estáis escuchando el programa, hola. Podría, están los niños aquí llegando a saludar. Antes uno se ponía nervioso con estas cosas, porque está en la cámara y llega un niño,
pan cotidiano. ¿Quién soy? José Youssef, que está ahí, podría decir, ¿qué pregunta más intrascendente? Pues si yo sé que soy, yo soy José Youssef, yo podría decir que soy Jorge Zamora. ¿Por qué es tan importante esa pregunta? ¿Qué implica? Bueno, yo creo que para saber dónde quiero llegar a ir es importante saber quién soy. Porque, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, un auto y lo personificamos, entonces, ¿a dónde puede llegar un auto antiguo versus dónde puede llegar un auto nuevo? Es muy diferente, según las características iniciales con las cuales cuenta. ¿Dónde puedo llegar? ¿A dónde quiero llegar? Va a depender mucho de cuánto me conozco. Si yo sé quién soy o empiezo a conocer cuáles son mis fortalezas, por ejemplo, entonces puedo proyectar de forma mucho más realista algo que sé que tengo hoy. Entonces yo creo que esa es la base. Y ahí hay un punto que se trabaja mucho en coaching, que es el reconocimiento de las fortalezas. Cuando yo poco a poco me hago más consciente de las fortalezas que tengo, las puedo proyectar para crear un futuro deseado. Pero yendo contra eso, se puede ser de abogado del diablo. Eso podríamos decir que va a contrarrestar en grande. Estoy pensando, ¿Cómo? voy a hacer de abogado del diablo un segundo. Y uno podría decir, bueno, pero si yo pienso cuál es mi inventario de fortalezas y debilidades, me cierro a grandes sueños que van más allá de mis fortalezas evidentes. ¿No será mejor pensar quién quiero ser y después mirar en quién debo convertirme para eso? Bueno, yo creo, puede ser que el orden es un buen punto. Yo creo que puede ser que el orden es al revés. Sin embargo, yo creo que es importante hacer ambas. Ah, ok. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, es un buen punto ese. Y yo creo que el autoconocimiento ahí es esencial. Y bueno, para eso hay muchas herramientas y ejercicios que se pueden hacer, en realidad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ya, entender bien quién es uno es importante para saber dónde estamos y proyectar dónde quiero llegar. ¿Sí? Estoy aquí y quiero llegar acá. Claro. ¿Por qué otra razón debería hacer este ejercicio? Lo que pasa es que si lo volvemos a conectar con el tema de creerme el cuento, la pregunta es: ¿creerme el cuento para qué? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué aún no he sido capaz de hacer? ¿Qué acciones están esperando de mí para poder progresar? Entonces, al final, esta metodología de 3 pasos para creerme el cuento es una forma de avanzar de un punto A o una situación presente a un punto B, que es una situación deseada. Entonces, si es que entendí bien la pregunta, yo creo que es fundamental saber dónde quiero llegar, porque eso me da una posibilidad de trazar una ruta. Es como el Waze. El Waze, lo primero que necesita hacer para ayudarte es saber tu punto de destino. El Waze no te puede ayudar si tú no le dices dónde quieres ir. Claro. Y esto es muy importante en coaching. Cuando trabajamos en coaching, la primera pregunta es: ¿qué quieres lograr? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu punto de destino? Y ahí entonces se forma una brecha entre dónde quiero llegar y justamente dónde estoy. Pero es muy importante definir, y por eso el modelo de creerse el cuento es visión. Visión es decir, dónde quiero llegar, visualizar ese punto de destino y luego actuar y calibrar. Y lo que me frena en ese camino es, por ejemplo, el miedo, y lo que me frena en ese camino para ser quien quiero ser es, como decías tú, el perfeccionismo y cosas que me facilitan avanzar por ese camino. Podría ser la bitácora, como escribir, hacerme estas 3 preguntas que lo encontré geniales. Ese tipo de ejercicios que te llevan a creerte el cuento te facilitan llegar al punto de destino, entonces. Sí, efectivamente. Y esos son algunos ejercicios. Y lo que ayuda mucho, otra cosa, un ingrediente muy importante para desarrollar el creerme el cuento, es aprender a estar cómodo con estar incómodo. ¿Cómo es eso? Hay una metáfora de la langosta, y la langosta justamente para crecer, la langosta por dentro es como de carne suave, pero por fuera tiene una especie como de piel rígida. Entonces, cuando empieza a crecer, en algún momento su carne necesita romper el límite exterior de esta piel rígida para poder crecer. Entonces, la langosta lo que necesita para crecer es justamente romper sus propias limitaciones. Y cuando
se siente incómoda es justamente cuando es capaz de romper la piel rígida y ahí es cuando crece. Entonces, la metáfora de la langosta es fundamental, Jorge, porque muchas veces confundimos incomodidad con, no, tengo que parar de hacerlo. Si me cuesta debe ser que en realidad no tengo que hacerlo. Confundimos la incomodidad con un stop, con un disco pare. Cuando en realidad sabemos que el crecimiento ocurre fuera de la zona de comodidad. Entonces, yo muchas veces el ejemplo que hacemos en la escuela de coaching es que usamos un elástico entre los dedos, lo ponemos así alrededor y decimos, bueno, si el elástico está con poca tensión, sí, quizás no se cae hacia abajo, pero se mantiene en su diámetro ovalado natural. Ahí no crece, pero tampoco hay tensión. Digamos que el elástico está cómodo. Luego, si yo quiero que el elástico crezca, tengo que empezar a generar tensión hacia afuera, entre un dedo y otro. Y ahora el elástico, curiosamente, creció. Y a la vez tiene incomodidad, en el sentido de que ahora está como estirándose. Entonces está justamente en la incomodidad del elástico cuando realmente puede llegar a ser más de lo que era en su estado cómodo. ¿Hay crecimiento sin dolor o no? En términos profesionales, personales, de mejora. Yo creo que no. Mira. Yo creo que no hay crecimiento real sin incomodidad. Fíjate que en el cuerpo funciona así, Jorge. Si yo creo, por ejemplo, si yo quiero que mis bíceps crezcan, tengo que incomodarlos. Tengo que hacerlos sufrir. Hay distintos niveles, distintos grados. Tú sabes que hay gente que paga por sufrir. ¿Cómo se llama ese lugar? El gimnasio. Claro, lógico. Si yo entro al gimnasio, veo a la gente sufriendo. Entonces hacen... están pero sudando. Alguien que no conoce una realidad así, un extraterrestre que viniera y tú lo llevas al gimnasio y dices, ¿qué están haciendo acá? No, que acá la gente viene a entrar. Claro, un salón de tortura. Y la gente paga por eso. ¿Por qué? Porque reconocen que en ese sufrimiento, en esa incomodidad, es justamente donde pueden empezar a acercarse a tener ese cuerpo que quieren. Oye, perdón que tú dices, además que un músculo crece cuando se rasga, cuando se corta. Claro. Los músculos del bíceps que tú decías, para que crezca, tiene que irse rasgando la fibra, se va cortando y se va regenerando sobre sí misma. ¿Es así o no? Yo entiendo que sí. Aquí hay gente que quizás puede ser experta en temas de musculares o cosas. Yo no soy médico, pero yo entiendo que el músculo crece cuando se rompe o se fortalece cuando se rompe. Entonces, si yo los músculos, por ejemplo, de mi bíceps o mi brazo, si yo lo dejo cómodo y nunca lo incomodo, es decir, no tomo una mancuerna que realmente me cueste levantar, el músculo no solamente no va a crecer, sino que eventualmente puede incluso llegar a atrofiarse si la inmovilidad es exagerada. Totalmente de acuerdo. Si yo quiero que el músculo crezca, necesito incomodarlo. Va a costar, pero así es como realmente crece y se hace mucho más fuerte. Y esto aplica entonces a cualquier área de la vida, Jorge. La acción imperfecta es justamente la tolerancia a estar incómodos y a ejecutar esas acciones que me permiten crecer. Es como tomar mancuernas, pero para el espíritu, por llamarlo de alguna forma. Claro. Yo por eso yo aconsejo en el libro un ejercicio muy simple. Para desarrollar la tolerancia a estar cómodos con estar incómodos es, y aquí los invito a todos los que nos están escuchando, es toma un lápiz y un papel y escribe tu nombre completo, tu root y tu dirección de domicilio con tu mano débil. Si eres diestro con la izquierda, si eres zurdo con la derecha. Y ve qué es lo que ocurre. Es un ejercicio muy como micro, pero si se hace de forma repetitiva, estamos entrenando a nuestra mente a tolerar, uno, la imperfección porque no va a salir bien. O peor de lo que se tenía. Y dos, voy a empezar a tolerar la incomodidad. Y eso obviamente la idea después es expandirlo a otras áreas. Fantástico, una pregunta, y nos quedan 3 minutos, así que una pregunta con una respuesta ojalá comprimida. Leí el otro día que decía, las personas no llegan a las metas que tienen porque no tienen metas. ¿Verdadero o falso? Yo creo que no puedes llegar a una meta que no existe. Pero las personas se ponen metas o no. En general, la gente con que tú trabajas, los gerentes, tus coaches, las personas que entrenan. ¿Las personas andamos con metas por la vida o es algo que no es común? ¿No está garantizado? ¿Cómo somos en general? O sea, si no hay una meta fijada, no hay una meta que alcanzar.
Ahora, si hay una meta, entonces ahora existe una brecha entre donde estoy y esa meta a la cual puedo llegar. Nosotros todo lo que hacemos... ¿Ah? Disculpa, que ya me acordé de cómo era. Mira, las personas no obtienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Eso es. Esa es la frase exacta. Sí, pues efectivamente hay un cuento del gato con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia está perdida en el bosque, entonces Alicia se encuentra con el gato y le dice, gato, ¿qué camino debo tomar? No sé cuál tomar. Entonces el gato le pregunta, eso depende a dónde quieras llegar. Alicia le contesta, me da lo mismo dónde llegar. Y entonces el gato le contesta, entonces da lo mismo qué camino tomes. Entonces la dirección de nuestra vida depende justamente de a dónde queremos llegar. ¿Sí? Pero ese donde queremos llegar no es obvio, ¿eh? No es algo que... No. Yo quiero desafiarte un poco en ese punto. Alguien, por ejemplo, podría decir, no, yo quiero, por ejemplo, quiero emprender. Es insuficiente, una buena idea, pero es insuficiente. Yo podría decir, quiero ser inversionista inmobiliario. Está bien, pero es insuficiente, ¿no? O quiero ser, quiero tener una familia. Tener una familia. ¿Cómo se fija una buena meta? Nos queda un minuto, pero me interesa saber eso. ¿Cómo se fija una buena meta una persona para progresar? Sí, Jorge, si el objetivo no está bien definido, es solamente un deseo. Por lo tanto, hay muchas herramientas que nosotros usamos en coaching. Uno es el modelo SMART, S-M-A-R-T. SMART es S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante para ti, y la T de SMART es que tiene que tener una fecha de caducación, cuándo lo quieres lograr. Ahora, ahí te dije el modelo muy rápido, pero cada una de estas letras tiene preguntas específicas que sirven para poder fijar objetivos de forma efectiva. Y hay una frase que dice que fijar un objetivo de forma efectiva es ya haber avanzado el 50% del camino, pero si el objetivo no está definido de forma efectiva, es solamente un deseo que va a quedar en la teoría. Fantástico. Si alguien te quiere contactar, Gabriel, o quiere saber más de lo que estás haciendo, quiere tomar uno de tus programas de coaching, o quiere formarse como coach contigo, ¿cómo te puede ubicar? La mejor forma es a través de LinkedIn. Si me buscan por mi nombre tal cual, Gabriel Furman, y cuando me pidan contacto, que me digan de dónde vienen para saber un poco la conexión, que me escucharon acá en el programa con Jorge, o también a través de mi sitio web, gabrielfurman.cl, me pueden dejar un mensaje ahí. Excelente, buenísimo. Entonces ya sabemos dónde ubicarte, gabrielfurman.cl o en LinkedIn, y hagan referencia al programa de la vereda para que tengan trato preferencial. Trato VIP. Sí. Ya, excelente. Bueno, Gabriel, oye, muchísimas gracias. Ha sido una conversa súper interesante. El tema de la mejora personal, fijar metas, aprendimos un montón sobre el valor de la acción imperfecta, cómo ir creciendo a través de la acción. Y yo me quedo con este ejercicio también de hacerme las preguntas: ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso es genial. Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido hoy día, porque tienes mucha experiencia y realmente muy, muy ilustrativo. Jorge, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bien, don Sebastián Cristi, anda por ahí, señor director. Aquí tenemos al señor director que anda siempre atento a la entrada y salida, y me retan porque me paso y ahora no me pasé ni un minuto. Un minuto estamos pasados. Sí, nos está esperando Manuel Aguirre con Punto de Giro, donde vamos a hablar del flamenco en Chile. Va a estar muy entretenido. Yo creo que es momento de capturar también y recuperar el espacio de las artes, que ha sido secuestrado por algunos sectores, pero no, esto nos pertenece a todos. Así que los invito a ver Punto de Giro con Flamenco en Chile con Manuel Aguirre. Ahora coloqué el link, debe estar más o menos al final ahí en el chat para que se puedan ir directo para allá. Don Gabriel Furman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Interesantísimo todo lo que se conversó. Yo creo que la gente aprendió mucho y esperamos poderlo tener más adelante, Jorge, ¿verdad? Para poder seguir profundizando más temas, porque hay harto tema para hablar aquí. Sí, muchas gracias, Sebastián, también por la invitación. Gracias, Gabriel. Gracias, Sebastián. Don Jorge Zamora, un tremendo abrazo también. Muchísimas gracias por llevar adelante estos espacios que alimentan no solamente el espíritu ya, sino que pueden alimentar también el ímpetu por salir adelante, ¿cierto? Y hacerlo bien de una vez. Hay que creerse el cuento, como enseña Gabriel. ¿El libro cuándo está, Gabriel? ¿Cuándo sale el libro? ¿Cómo? ¿Cuándo está tu libro listo para que los que quieran comprarlo lo puedan encontrar? El libro ahora está estoy haciendo el proceso de edición y de aquí yo creo que a un mes más ya va a estar listo. Así que, de hecho, toda la gente que esté interesada en poder tener una copia, que me escriban también a través de mi sitio web,
para poder reservar una, porque al principio vamos a hacer así algo pequeño, pero para los que se inscriban va a estar disponible para ustedes. Buenísimo. Y tal como dice Maggi, que siempre nos está ayudando ahí en el chat, nuestra supermoderadora, una de nuestras supermoderadoras, busquen a Gabriel Furman por su nombre, Gabriel Furman en YouTube, y también van a poder estar al tanto de lo que está haciendo, ¿cierto? Y probablemente también va a anunciar el libro ahí una vez que ya lo tenga listo para que la gente pueda hacerse de él. Voy a hacer uno de ellos. Tú también, ¿cuándo sacas tu libro, Sebastián? Aquí tengo un problema. ¿Tú también estás escribiendo tu libro? Mira, mientras mi señora estuvo de vacaciones avancé muchísimo, pero llegó de vuelta, me digo muy lento ahora, muy lento. Ya, pronto va a salir. Pues. Cuídense. Don Jorge, don Gabriel, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Que estén muy bien, buenas noches.